Hola, mi querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, Dani, estamos en el libro de Santiago, estamos en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 13. Estamos en esta serie Vida Práctica donde estamos analizando 14 pruebas, 14 evidencias que demuestran que yo tengo sabiduría verdadera y que tengo fe verdadera. Recordemos que hay muchas personas que se autoengañan creyendo que tienen fe. Hay muchas personas que afirman tener fe, pero sus acciones, su vida diaria, lo que hacen es demostrar que no tienen fe en absoluto, que no tienen sabiduría en absoluto. Y entonces en esta serie, en esta sección de las Escrituras, Vida Práctica, estamos analizando 14 evidencias que demuestran que tengo fe y sabiduría verdadera. La primera evidencia es el nuevo nacimiento. La segunda evidencia es perseverar en el sufrimiento. La tercera es vencer la tentación. La cuarta, obedecer la Biblia. La quinta, amar sin favoritismos. La sexta, las buenas obras. La séptima, controlar la lengua. La octava, la humildad. La novena, la separación del sistema pecaminoso. La décima, la sumisión a Dios. La onceava, la paciencia. La doceava, la verdad. La treceava, la oración. Y la catorceava, la restauración del caído. 14 evidencias que están demostrando si yo tengo fe verdadera o si tengo sabiduría verdadera. Y hoy vamos a analizar la octava y es la humildad, Dani. Octava evidencia que demuestra, que prueba, que saca a la luz que de verdad yo tengo fe verdadera, sabiduría verdadera, confianza verdadera. La humildad. Dani, por favor, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, si eres tan gentil, ¿los puedes leer? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de las buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Muy bien, mil gracias, campeón. Ser sabio entonces es entender los caminos de Dios. Esto nos debe quedar clarísimo. Ser sabio es entender los caminos de Dios. Y la humildad es el primer fruto de una vida llena de sabiduría. Esto es bien interesante y bien profundo. Vuelvo a decirlo despacito para que nos quede bien entendido. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es entender los caminos de Dios. Una persona que no entiende la voluntad de Dios, una persona que no entiende los caminos de Dios, una persona que no sabe poner en práctica la voluntad de Dios en su vida, entonces es una persona que carece de sabiduría. Ser sabio es entonces entender los caminos de Dios. Ahora, si yo soy sabio, entonces la humildad es el primer fruto de una vida llena de sabiduría. No puede ser que haya una persona sabia y que sea arrogante porque las dos se excluyen. O sea, la arrogancia, la jactancia, no puede estar acompañada de la sabiduría. No.
La sabiduría tiene como primer resultado, como primer fruto, la humildad. Entonces, ser sabio es entender los caminos de Dios y la humildad es el primer fruto de una vida llena de sabiduría. Y a su vez, la humildad produce buenas acciones y una vida honesta, llena de paz y de sosiego. ¡Qué maravilla! Entonces, sabiduría, humildad, eso produce buenas acciones, una vida llena de honestidad, paz y sosiego. Quiere decir que si yo tengo la sabiduría verdadera, entonces voy a tener una vida honesta, llena de paz y de sosiego, de calma absoluta. No puede ser que alguien diga o afirma que tiene fe en Dios, que tiene confianza en Dios, y que al mismo tiempo carezca de sabiduría y que obviamente al mismo tiempo no sea humilde y que al mismo tiempo no tenga una vida honesta, llena de paz y de sosiego. Porque si no tiene alguno de estos elementos, significa que no tiene la sabiduría que viene de Dios. Eso nos debe quedar clarísimo. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que está llena de buenos frutos. Miren, lo leímos acá, versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. O sea, la clase de sabiduría que viene de parte de Dios es una sabiduría que produce buenos frutos. Entonces vuelvo y repito estos conceptos para que, querido amigo que me estás escuchando, y Dani, nosotros como familia María Paz, nos quede clarísimo todo este concepto de la humildad, de la sabiduría y de la humildad, si yo de verdad tengo una confianza y una fe verdadera y una sabiduría verdadera. Vuelvo y lo digo. Ser sabio es entonces entender los caminos de Dios y la humildad es el primer fruto de una vida llena de sabiduría. Y a su vez la humildad produce buenas acciones y una vida honesta, paz y sosiego. En conclusión, si yo tengo sabiduría, tengo humildad. Si tengo humildad, tengo buenas acciones. Y una vida honesta, llena de paz y de sosiego, de calma absoluta. Qué interesante. Vamos a leer nuevamente, Dani, el versículo 14. Acércate al micrófono y vamos a leer el versículo 14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Muy bien, aquí lo que acabaste de leer es lo opuesto al versículo anterior. O sea, las envidias amargas, las ambiciones egoístas en el corazón, la jactancia y la mentira, pues es contraria a la sabiduría, a la humildad, a las buenas acciones, a una vida honesta, a la paz y el sosiego, a la calma absoluta. ¿Sí ven? Aquí el autor está comparando y contrastando ideas. El autor, ¿qué está haciendo? Comparando y contrastando ideas. Vuelvo y las digo, Dani, para que me las digas, por favor, tú. ¿Cuáles son las ideas que el autor está comparando? Primero, en el versículo 13 nos dijo que la sabiduría está acompañada por un fruto que es la humildad, las buenas acciones, una vida honesta, paz, sosiego y calma absoluta. ¿Sí ven? Eso lo dijo en el versículo 13. Si yo tengo sabiduría, entonces yo tengo humildad, buenas acciones, una vida honesta, paz y sosiego, calma absoluta. En el versículo 14 contrastó esa idea con lo opuesto y dijo, pero si yo no tengo la sabiduría que proviene de Dios, entonces voy a tener envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. Dani, ¿cuáles son las ideas que el autor está comparando? Está comparando la sabiduría que viene acompañada con honestidad, las buenas acciones y la humildad. Y las contrasta con las envidias amargas, ambiciones y ambiciones egoístas. Y encubrir la verdad con jactancias y mentiras. Por eso, mi querido amigo que me estás escuchando, la octava evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera
es la humildad. Pero la humildad es el fruto de la sabiduría. O sea, si yo tengo sabiduría, entonces va a surgir humildad. Muy bien, ahora vamos a leer los versículos 15 y 16. Los voy a leer yo. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, en los versículos 15 y 16, el autor dijo: si tú no tienes la sabiduría que proviene de Dios, entonces vas a tener envidia, egoísmo, que son vicios, pecados, conductas 100% terrenales. Vas a tener conductas y acciones que son carnales, que son demoníacas, que producen desorden y toda clase de maldad. O sea, si yo digo que tengo confianza en Dios, y si yo digo que tengo la sabiduría que proviene de Dios, entonces en mi vida no va a existir este fruto. O sea, en mi vida no van a existir ni la envidia, ni el egoísmo, ni las pasiones terrenales, humanas, carnales, ni demoníacas, ni el desorden, ni toda clase de maldad. No, en mi vida no va a existir eso. ¿Por qué? Porque resulta que ahora la sabiduría que viene de parte de Dios es la que me controla. La sabiduría que proviene de Dios es la que me controla. Dani, vuelve a leer, por favor, versículos 15 y 16, campeón. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Así es, ¿sí ven? Querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, la octava evidencia de que yo tengo fe y sabiduría verdaderas es la humildad. Y entonces aquí el autor me está diciendo, vuelvo y repaso los conceptos para que nos queden muy claros. Ser sabio es entender los caminos de Dios, y la humildad es el primer fruto de una vida llena de sabiduría. Y a su vez, la humildad produce buenas acciones y una vida honesta, de paz y sosiego. O sea, sabiduría igual a humildad, buenas acciones, una vida honesta, paz y sosiego. Calma absoluta. Sin embargo, el autor compara esa idea y dice, ok, alguien en una organización religiosa, alguien en una familia, en la vida cotidiana, se jacta, Dani, de tener una relación con Dios. Dice, yo tengo una relación con Dios. Yo tengo fe en Dios. Y Dios me protege, y Dios me cuida, y Dios me da su sabiduría. Pero, si esa persona en su vida cotidiana está demostrando envidias amargas, ambiciones egoístas, encubre la verdad con jactancia y mentira, entonces esa persona no tiene una relación con Dios, porque sus acciones, sus conductas, sus actitudes están demostrando que no tiene una relación genuina con Dios. Porque hay envidia, egoísmo, pasiones terrenales, humanas, carnales, demoníacas, hay desorden y hay toda clase de maldad. Dani, por favor, vamos a leer el versículo 17 y también el versículo 18, por favor. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Espectacular. Y entonces ahora el contraste es con la verdadera sabiduría. Y entonces la verdadera sabiduría que proviene de Dios entonces es pura, ama la paz, es amable, está dispuesta a ceder, es compasiva, está llena de buenas acciones, sin favoritismo, es sincera, siembra semillas de paz y recoge justicia.
Qué maravilla de conceptos. Qué maravilla. Dani, para que nos quede claro a nosotros como familia y para que las personas que nos están escuchando también tengan mucha claridad en este asunto, quiero que vuelvas a leer, por favor, el versículo 17 y el versículo 18. Y amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, estos dos versículos entonces nos están mostrando cómo es el actuar y el vivir de una persona que tiene verdadera fe en Jesucristo y que le ha recibido la sabiduría de Dios. Vuelvo y lo digo. Versículos 17 y versículos 18 nos muestran cómo es la realidad de una persona que tiene fe, que tiene confianza en Dios, en Jesucristo, y que ha recibido de Dios su sabiduría. Dani, por favor, versículos 17 y 18. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Muy bien, entonces, ¿cuál es el resultado de la vida o en la vida de una persona que tiene fe verdadera y sabiduría verdadera, que provienen esas dos cosas de Dios? Entonces el que afirma ser sabio y el que afirma tener confianza, entonces tiene pureza, ama la paz, es amable, está dispuesto a ceder, es compasivo, tiene buenas acciones, sin favoritismos, con sinceridad, siembra semillas de paz y recoge justicia. Lo que cosecha es justicia. Muy bien. Dani, voy a leer yo estos versículos y tú me vas a decir cuál es la conducta coherente de una persona que tiene fe verdadera y sabiduría verdadera. ¿Trato hecho, campeón? Sí. Entonces atento a lo que voy a leer, por favor. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Dani, ¿cómo es la vida de una persona que tiene fe verdadera y sabiduría verdadera? Es llena de paz. Cede ante los demás, es apacible, tiene buenas acciones, está llena de compasión, no tiene favoritismo, y esa persona recogerá un fruto de paz, sembrará paz y recogerá una cosecha de justicia. Maravilloso, campeón, maravilloso. Recuerda, amigo que me estás escuchando, una persona que tiene fe verdadera y que tiene sabiduría verdadera, dadas por Dios, entonces es una persona que es pura, ama la paz, es amable, dispuesta a ceder, compasiva, con buenas acciones, sin favoritismo, sincera, siembra semillas de paz y recoge una cosecha de justicia. En la vida práctica, una persona con fe y con sabiduría verdaderas no es terca, no es obstinada, no es arrogante, no es jactanciosa, no es iracunda, no es envidiosa, no es egoísta, no está llena y dominada por las pasiones terrenales, humanas, carnales, demoníacas. No vive en desorden, no practica la maldad, no tiene amargura. ¿Por qué? Porque donde hay sabidurías y fe y confianza verdadera, pues resulta que lo que reina es la humildad, las buenas acciones, la honestidad, la paz, el sosiego, la calma absoluta. Recuerda, querido amigo, que esta serie es llamada Vida Práctica. 14 evidencias que demuestran que yo tengo fe y sabiduría verdaderas. Y hoy, la humildad. Pero como lo aprendimos, gran conclusión, gran conclusión. La humildad es el fruto de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Qué dije, Dani?
que la humildad es el fruto de la sabiduría que proviene de Dios. Maravilloso, campeón. Recuerda, amigo, que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!